Bien, buenas noches para todos y para todas. Un gusto saludarlos. Dada la eh, premura del tiempo, vamos a tratar de hacer esta presentación rápidamente, pero de manera muy clara. Primero que todo, quisiera proponer como un horizonte, una corta introducción que tiene que ver con el trasfondo que hay en esta maestría. En realidad, esta maestría surge desde esta praxis social que nos refería el padre Harold, donde lo que aflora es la necesidad de pensar y transformar la realidad desde la fe en tiempos complejos y difíciles. Estamos pasando por unos tiempos complejos y difíciles, no solo después de la pandemia, sino en la pandemia, y antes de la pandemia ya veníamos experimentando esto. Yo creo que la globalización y las transformaciones socioculturales han impactado profundamente la relación entre la iglesia y el mundo. Y ese impacto, frente a ese impacto, la iglesia no puede ser indiferente. Por una parte, ha planteado nuevos retos a la fe cristiana, nos ha obligado a repensar la propia identidad, nos ha obligado a adaptarnos a contextos cada vez más complejos y diversos, y le pide a la iglesia estar más atenta a las realidades que vive la gente. Porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de pueblo de Dios, pero hablamos de una iglesia inmersa en el mundo que interactúa con mucha gente, cristiana o no. Y estamos hablando entonces de qué ocurre en la humanidad. Las sociedades que el creyente está llamado a transformar, las sociedades en las cuales el creyente está llamado a hacer luz, las comunidades cristianas específicas y los creyentes nos encontramos inmersos y debemos realizar la síntesis entre nuestro ser cristiano y nuestro ser ciudadano. Por otra parte, esas transformaciones socioculturales han abierto nuevas puertas a la evangelización, a la praxis pastoral, permitiendo a la iglesia jugar un papel más activo cada vez más en la construcción del mundo. ¿Con qué? Con los valores del evangelio. Por eso, al afirmar que hay que pensar y transformar la realidad desde la fe en tiempos difíciles, se nos invita a una profunda reflexión sobre el papel del creyente en el mundo, ese mundo desafiante y complejo, y pone de relieve pues el aporte de las religiones a las sociedades y específicamente el aporte del cristianismo en la transformación del mundo, y nos pide entonces explicitar esa dimensión social de la fe, esa dimensión social del evangelio. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera que miráramos la maestría en pensamiento social cristiano. El título que otorga esta maestría es Magíster en Pensamiento Social Cristiano. Nos situamos a nivel, evidentemente, de la educación superior, a nivel de posgrados. Esta maestría tiene 3 líneas de profundización: humanismo integral, economía y trabajo, ecología y desarrollo sostenible, que son 3 líneas claves para el pensamiento social y para el diálogo iglesia-mundo en este siglo XXI, y que nos permiten desarrollar una amplia gama de proyectos de reflexión, de trabajo y de investigación. Se trata de una maestría que tiene 16 cursos, que está compuesta por 40 créditos, organizada en periodos semestrales, tiene 4 semestres y se sitúa en el ámbito de conocimiento de las ciencias sociales, desarrollada entonces en modalidad virtual. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias, Iván. La maestría pretende responder a 3 contextos fundamentales. Nosotros nos movemos actualmente en una propuesta macro, que es esta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una iniciativa global que seguramente pues, a todos nos afecta. Lo interesante de esta propuesta de los ODS que llamamos, no solamente es que busca un futuro mejor para todos, sino que recoge los grandes problemas y retos que afectan a la humanidad a nivel planetario.
Entonces, ante estos problemas que aparecen allí evidenciados, la iglesia pues no es indiferente, eso no es algo nuevo, toda la vida de la iglesia ha sido eso, mostrarse sensible ante la realidad humana y concretamente acogiendo los planteamientos que el padre Harold nos hacía, pues allí tenemos la Gaudium et Spes, que nos ha conectado pues con los sueños, las esperanzas, las angustias, las alegrías pues, de la humanidad, de los seres humanos, y que la iglesia pues asume esto también como llamados e interpelaciones. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que todo país lo tiene. Evidentemente, al tocar la realidad del país, estamos articulando lo global y lo local, y esa articulación sabemos que es fundamental, tanto en lo que respecta a la comprensión que desde las ciencias sociales podemos tener de la realidad, como a la lectura de los signos de los tiempos que desde una lectura creyente de la realidad podemos realizar. Y tenemos un contexto de iglesia universal y de iglesia latinoamericana con las opciones que se van dando, ¿no? Ya el padre Harold nos planteaba esa cantidad de opciones en el magisterio del Papa Francisco, el énfasis por la misericordia, por la inclusión, el compromiso con los pobres, con la justicia social, el cuidado del medio ambiente desde la ecología integral, el diálogo interreligioso, todo el planteamiento de la renovación de la iglesia cuando nos plantea la iglesia en salida, la conversión pastoral, las periferias humanas, y allí vamos a encontrar mucho de lo social y todo el tema de la sinodalidad, pero todo eso va convergiendo y todo eso va transformándose en una síntesis poderosa que interpela a la iglesia en su totalidad y obviamente también la dimensión social de su accionar. Y por el lado o por el nivel de la iglesia latinoamericana, pues tenemos las opciones que todos conocemos sobre las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano, que han ido formando evidentemente un caminar que trata de poner en concreto y de operativizar o aplicar o desarrollar las grandes intuiciones y las grandes orientaciones del Concilio Vaticano II. Y obviamente todas estos 3 contextos nos sitúan ante esa compleja realidad ante la cual la iglesia debe pues dar una respuesta o se siente llamada también por su responsabilidad a dar una respuesta. Pasemos. Gracias, Simón. Y la maestría tiene obviamente pues su plan de estudio, un plan de estudio que ustedes pueden observar aquí en esta gráfica de manera muy clara. Tenemos una maestría que se desarrolla por periodos, tenemos 4 periodos semestrales, tenemos 3 componentes, así los llamamos, un componente de fundamentación, un componente de profundización, un componente de investigación que se articulan de manera dinámica, de tal manera que se pueda asegurar que el estudiante que entra a esta maestría va haciendo un camino de reflexión, de análisis, de transformación personal, de estructuración del pensamiento como pensamiento social cristiano. Y pues evidentemente cada uno de estos componentes tiene sus asignaturas. Como ustedes pueden ver aquí, no las voy a leer todas porque digamos que el gráfico habla por sí solo, que nos pueden dar una idea de hacia dónde va orientada la maestría. Lo importante es saber que toda ella va a pedir al estudiante el desarrollo de unas competencias que lo capacitan desde el punto de vista del pensamiento social cristiano al análisis crítico de la sociedad, a la lectura creyente de la realidad, al trabajo con comunidades, al acompañamiento de procesos de desarrollo y de transformación social desde los criterios del Evangelio. Y lo capacitan obviamente para trabajar con otras perspectivas de transformación social importantes para el desarrollo de la humanidad. Pasemos. En esta diapositiva, pues básicamente son los rasgos distintivos que tiene esta maestría. Lo primero, pues es una propuesta académica, formativa, de posgrado, pertinente,
responde a los objetivos, como dijimos, del desarrollo sostenible, a los procesos de inclusión social, a la construcción de paz, a la construcción de tejido social, etcétera. Creemos que le aporta concretamente a los grandes retos de la sociedad actual. Al mismo tiempo, la experiencia de aprendizaje es una maestría planteada desde la modalidad virtual, con todo lo que ello implica de autonomización del estudiante, de una interacción permanente, de una retroalimentación permanente, de un acompañamiento con calidad, de tal manera que el estudiante pueda aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo, porque a la larga una maestría en pensamiento social cristiano tiene sentido en la medida en que se produzca un proceso de transformación del sujeto que la estudia en sí mismo, pero que despunta en un compromiso en su contexto, en su sociedad, en su país. Es una maestría en profundización en esa modalidad virtual que ofrece una formación actualizada y accesible que puede ser desarrollada, seguida según las necesidades del estudiante. Una maestría que se caracteriza por su interdisciplinariedad, tanto por la formación de los profesores y acompañantes que allí intervienen, como por el hecho mismo de la manera como ella está diseñada, tratando de articular distintas disciplinas y campos del conocimiento que convergen en el tema de lo social. Y obviamente se cerraría pues estos rasgos distintivos con el respaldo que tiene esta maestría en la experiencia de la obra Minuto de Dios. No es una maestría que se sacó de un cajón de manera muy espontánea, sino que se apoya en un camino que se ha venido haciendo desde hace prácticamente 70 años. Entonces ya hay una experiencia que posibilita que al recogerla podamos pensar en ofrecer esta maestría de posgrado. Siguiente, un cita. Creo que no hay más, entonces esa es la maestría en pensamiento social que conecta perfectamente con la maestría en innovaciones pastorales, porque lo uno y lo otro pues no están separados. Digamos que metodológicamente los separamos, pero que en realidad los procesos se van cruzando y van teniendo intersecciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ivonne.